Ya, buenas noches. Disculpe primero la demora, nosotros estamos acostumbrados a partir a las 19:00 en punto, pero bueno, ya solucionamos el problema. Bienvenidos a todos los que están presentes, todas y todos los que están presentes. Hoy día tenemos una invitada especial, Ingrid Florido, nuestra compañera, ¿cierto?, del Colegio Mediadores. Ella se ha destacado por su participación, por eso, como Comité de Mediación Civil y Comercial, la invitamos. Eh, Esto lo vamos a dividir de la siguiente manera. Yo voy a dar una pequeña introducción de una presentación de Ingrid para contarles quién es ella, sus habilidades. Ahí te estaba revisando tu currículum, Ingrid, tus habilidades. Yo creo que son importantes para, digamos, cualquier mediador. Y luego, bueno, te doy la palabra a ti para que nos ayudes a exponer, digamos, todo tu trabajo. ¿Estás habilitada para compartir después tu presentación? Ah, buenísimo. Eh, y ustedes pueden ir haciendo las preguntas libremente, como siempre, en todas las conversatorios que hemos tenido, porque el fin es que podamos aprender entre todas y todos los que están presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es María Paz Yáñez, yo soy la encargada del Comité de Mediación Civil Comercial de Consumo y Ambiental. Les presento formalmente a la señora Ingrid Florido. Ella es abogada de la Universidad del Desarrollo, mediadora familiar, coach organización ontológico, entrenadora de disciplina positiva para la familia, magíster en Derecho de la Familia e Intervención Familiar, mediadora del CAM, directora del Colegio Mediadores de Chile, y está realizando sus últimos cursos, ¿cierto?, sobre programación neurolingüística y máster en psicología positiva. Qué mejor preparada, qué mejor invitada esta noche, ¿cierto?, para que nos pueda exponer su tema de hoy con total claridad. Por último, decir que me llamó mucho la atención que te describe muy bien tus habilidades, ¿cierto? Ella es sociable, comprometida en todo lo que hace, es observadora, empática, buena negociadora, responsable, le gusta trabajar en equipo y es muy alegre. Eso lo sacamos de tu currículum, Ingrid, que Gracias, gracias. te describe plenamente. Así que les agradezco su asistencia y te doy la palabra. Bueno, muy bienvenidos todos. Gracias por estar aquí un día martes a esta hora, cuando podemos estar en familia. Agradecer al Colegio de Mediadores y sobre todo al Comité de Mediación Civil Comercial de Consumo y Ambiental. Es un poquito largo el nombre, pero este comité que está dedicado un poco a ayudarnos a nosotros mismos a poder implementar la mediación civil y comercial. Y desde esa línea, lo que yo quise hoy día es poder, de alguna manera, hacer una pincelada de familia y civil y comercial como para que tengamos herramientas para poder empezar en ese camino. Bien, entonces voy a compartir pantalla para poder comenzar. ¿Se ve o no? ¿Sí? Buenísimo. Pero se ve pequeño, tendrías que ampliarla. Ahí, Ahí sí. bien. Entonces vamos a partir, como les comentaba, nuestra intención como comité justamente, se está grabando, pero me voy a poner a aceptar para que pueda grabarse. Era un poco dar una pincelada dentro de las cosas que yo he ido avanzando, sobre todo en mediación civil y comercial, para que podamos en el fondo todos aprender, ¿ya? Así que vamos a partir con uno de los principales elementos que es de la mediación, el conflicto. El conflicto somos humanos y por lo tanto siempre tenemos conflicto. Pero en términos de familia o en términos de mediación civil y comercial, por lo menos para mí, y eso ojo que esto va desde mi mirada, es sumamente importante, o sea, no tiene importancia ver cuál es el conflicto propiamente tal, sino que para mí lo importante es cuál es la mirada de cada uno respecto al conflicto. ¿Y por qué es eso?
porque en el fondo, no tapo, o sí tapo, perdón, ¿está bien? Porque cuando nosotros tenemos un conflicto, tenemos distintas miradas respecto de él. Y en ese sentido, la mediación es la primera oportunidad que tenemos como mediadores de poder cambiar el foco de la persona. En el sentido de que cuando tenemos un conflicto, estamos mirando con miradas confrontacionales y por lo tanto el conflicto es un problema. Pero cuando miramos el conflicto como una oportunidad, vamos a cambiar el foco de nuestra mente. Y por lo tanto, cuando hacemos una mediación, lo primero que yo les hago después del mensaje, qué sé yo, es poner una hoja en blanco con un número 6 o un 9, que es en el fondo lo mismo, y les pregunto a las partes, ¿qué es lo que ven? Normalmente uno me dice el 6, el otro el 9, y por lo tanto ahí tengo la primera oportunidad de decirle, a partir de hoy, nosotros podemos demostrarle en un hecho cierto y concreto de que estando las mismas personas en la misma sala, viendo absolutamente lo mismo, podemos tener miradas absolutamente distintas y opuestas. ¿Él miente? No. ¿Ella miente? No. ¿Una de las partes de la empresa miente? No. Son simplemente el foco que nosotros estamos poniendo en un conflicto. Y por lo tanto, ahí podemos partir diciendo, hoy día vamos a tener la oportunidad de comenzar este nuevo camino. Y yo como mediadora los voy a ayudar a poder observar desde dónde está observando el otro. Y eso da lo mismo sea una mediación civil o comercial. Por lo tanto, aquí lo importante es qué mapa tenemos nosotros. Y cuando hablo de mapa es mi propia historia, de dónde vienen mis conocimientos, mis vivencias, los amigos, los padres, los abuelos, los patrones que nosotros tenemos. ¿Y por qué es importante esto? Y les voy a contar lo que me pasó con mi primera mediación civil y comercial. Como yo tenía en mi mapa el hecho de que las mediaciones de familia no podían hacerse, por lo menos las online, sin la presencia física de la persona, o sea, que yo mire la cara en su pantalla, entonces me llegó la primera mediación comercial y la persona iba con su abogado, pero no prendió pantalla. En el CAM, que es donde yo estoy trabajando como mediadora, me solicitaron que teníamos que facilitar de cualquier manera una mediación. Por lo tanto, mi mapa personal me decía, yo no puedo mediar. Pero sin embargo, mente de principiante, y se los voy a, bueno, esto viene después, mente de principiante es decir, yo no puedo poner mi propio mapa en una mediación. Tengo que dejar mi mente en blanco y decir, bueno, si las partes quieren mediar de esa forma y al centro donde yo estoy trabajando no le complica, hago la mediación. Y fue sumamente bueno porque en esa mediación logramos un acuerdo. A pesar de que si yo hubiese hecho caso a mi propio mapa, lo más probable es que hubiese dado por frustrada esa mediación. Sin embargo, ahí nosotros tenemos que trabajar sobre lo que las partes quieren, lo que las partes desean. Y en ese sentido, se los cuento porque el tema del mapa personal es sumamente importante. Observarlo. Y no solo observar a las partes, sino que observarse uno como mediador. Las personas pueden tener mochilas que pueden ir cargadas de piedra o cargadas de plumaví. Y eso depende de cada uno de cómo viva la vida. El lenguaje crea realidad. Y por eso es tan importante, como les comentaba, que cuando nosotros hacemos esa primera aproximación en la mediación, decirle a las partes y mostrarles señales. Por eso va a permitir cambiar el primer lenguaje. Ya no es un problema el conflicto, sino que es una oportunidad para poder hacer un camino de una mediación. Un camino que nos permita transitar sin tanta piedra y sacándonos mochilas, piedras de nuestra mochila. Respecto a quienes participan en la mediación, en temas de familia, por supuesto, hay otros factores, otras personas, pero voy a hacerlo a términos simples. En familia, papá, mamá y hijos. Y en sede comercial, lo general es que vaya el representante legal, los técnicos y siempre los abogados. Eso es sumamente común que pase y, por lo tanto, en una mediación civil y comercial, lo que nosotros queremos generar es que las partes puedan mantener una reputación, mantener los negocios o cuando ya se termina porque hay incumplimiento, lo que se busca en ese caso es mantener una reputación porque obviamente en términos comerciales todo al final se va conociendo. En sede familia, por el contrario, trabajamos mucho la emoción, los sentimientos, trabajar desde dónde está mirando el otro para que podamos observar desde dónde nace eso que le está pasando.
porque muchas veces los patrones de conducta tienen que ver con algo que yo aprendí, más que con querer perjudicar o hacerle daño al otro. Entonces, es importante tener claro esto, porque en las mediaciones civiles y comerciales, si bien no trabajamos tanto la emoción, sino que trabajamos, a menos que sea una empresa familiar, por supuesto que ahí sí, pero si no es el caso, normalmente trabajamos desde o sea, desde el conflicto propiamente tal, y objetivizamos el conflicto. Pero en ambas mediaciones es sumamente importante establecer que las partes, o sea, hacer sentir a las partes escuchadas, validadas y entendidas. Entonces, es sumamente importante que en las mediaciones nosotros trabajemos sobre eso, porque al final, después de todo, las personas, las mediaciones civiles y comerciales, a pesar de ser empresas, trabajan con personas. Y por lo tanto, para la persona también es importante sentirse escuchada. Aquí me gustaría compartir 3 ideas muy simples, que yo digo simples hoy día, pero la verdad Pero es que cuando son me un diga trabajo. cosas, dígame para qué. Mariela Sáez, ¿tiene el micrófono encendido, por favor? Entonces, como yo les decía, esto de poder hacer un esquema o comentarles desde dónde yo les puedo ayudar para poder mejorar un acuerdo, esto de la mente de principiante parte porque, como dijo María Payo, estoy estudiando psicología positiva. Y dentro de la psicología positiva estaba la mente de principiante para poder poner el foco y concentrarse en un 100% en X, ¿ya? Entonces a mí me pareció súper atingente tomar esta palabra, este factor, y decir, efectivamente, nosotros cuando hacemos una mediación, cualquiera sea, civil, comercial, de familia, tenemos que tener esta mente de principiante. Nosotros, cuando hay algo, nuestra mente trabaja a mil. Nosotros siempre estamos, cuando observamos algo, escuchamos algo, nuestra mente empieza a trabajar y a darnos pensamientos que nosotros tenemos que tomar e ir dejándolo al lado. Si bien en las mediaciones tenemos que escuchar al 100% a las personas y estar con la escucha activa, nuestros propios pensamientos no pueden entorpecer el proceso. Y en eso, por ejemplo, lo que me pasó al principio en la mediación, la primera mediación comercial que yo hice, si yo hubiese hecho caso a mi propio mapa, no habría hecho la mediación. Entonces, nosotros aquí tenemos que trabajar sobre la mente de principiante, es decir, dejar nuestra mente en blanco, que es muy difícil, pero me refiero, cuando digo mente en blanco, me refiero a que estos pensamientos que vienen no entorpezcan el proceso. Poner un mantel blanco y dejar que sean las partes las que puedan comentar qué les pasa, cómo se sienten, cómo ven el conflicto, cómo pueden solucionar el conflicto. Es sumamente importante que nosotros en eso trabajemos para que la gente se pueda sentir cómoda. Porque si tú los escuchas con una atención plena, ellos van a estar primero con otra disposición. Sobre todo en las mediaciones, por mucho que sean mediaciones comerciales, a las empresas también les gusta ser escuchadas. Por lo tanto, ahí es sumamente importante darle su espacio para que ellos puedan decir qué pasó, cómo pasó, por qué no se cumplió el contrato, cómo creen ellos que lo está viendo la otra persona, la otra empresa. Entonces, mente de principiante es poder sacar nuestros pensamientos, si bien es importante que nosotros sí tenemos que hacer hipótesis, pero que estas hipótesis queden al lado de la mesa, no al frente, que no sean lo que está basando todo el proceso, sino que como yo no los conozco, mente de principiante, los estoy escuchando y que sean ellas los que me cuenten qué es lo que pasa, para yo recién ahí poder ayudarlos en su proceso. Por lo tanto, es sumamente importante también hacer el parafraseo al final, porque cuando yo parafraseo, después puedo decirles lo que ellos me dijeron. Obviamente, y no sé si todos lo saben, pero nosotros nunca vamos a poder entender al 100% lo que el otro quiso decir. Pero con el parafraseo nos podemos acercar. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el fondo yo tengo mi propio mapa y cada mediado, cada empresa tiene su propio mapa. Por lo tanto, lo que yo diga nunca va a ser igual a lo que el otro escuche. Por lo tanto, el parafraseo es sumamente importante hacerlo para poder, de alguna manera, hacer una línea respecto a lo que yo creo escuchar y lo que él me dijo, para que él así corrobore que efectivamente lo que él me dijo lo tiene entendido. La segunda gran idea es
no juiciar. Y en eso nosotros somos como que nace en nuestro instinto el hecho de enjuiciar. Y ahí tenemos que trabajar mucho nuestra gesticularidad, o sea, el gesticular. Porque cuando alguien te dice X y uno pone cara de como... Entonces es sumamente importante trabajar eso porque a las personas les afecta eso. Entonces tenemos que trabajar desde no enjuiciar, escucharlos al 100%. Y entender que cada persona vive lo que vive conforme a lo que ellos han tenido como experiencia. Por lo tanto, cuando nosotros no enjuiciamos, ellos se sienten validados. Lo sumamente importante en la mediación, en todas las mediaciones, es hacer sentir al mediado validado, que está siendo escuchado sin juicio. No sé si hay algo que me falte comentar. Después tenemos el tercer punto, que es el reconocimiento. Justamente todo esto tiene un poco que ver con lo que les acababa de decir, que es validar la experiencia de todas las personas tal cual la viven, para que el otro pueda sentir o vivir lo que el otro quiso decir. Y en eso también es sumamente importante trabajar en la mediación. Cuando yo partí haciendo mediaciones, las hice, yo partí en el año 2008, que fueron obligatorias. Y yo soy media cuadrada, entonces habían dicho que las mediaciones uno tenía que ser imparcial e invitar a ambas partes para que no hubiese esto de abanderarse con una parte. Sin embargo, gracias a la pandemia, hice un curso de mediación civil y comercial en España y eso me permitió conocer el caucus. El caucus son sesiones individuales con cada parte antes de iniciar. Y eso, la verdad es que ha sido sumamente útil para mí, por eso se los comparto, porque en el fondo en el caucus uno puede conocer a la persona, conocer sus intereses, sus necesidades, puede empatizar mucho más con el otro. Y eso ha permitido de alguna manera que nosotros podamos llegar a la persona y poder hacerle ver lo que pasa con el otro, y eso genera un cambio de mentalidad, entonces con una mayor disposición a llegar a un acuerdo. Cuando uno entiende que el otro, por ejemplo, en una empresa, una empresa me señaló que ellos querían, voy a hablar metafóricamente, ellos necesitaban el tronco de un árbol. Y la empresa que hablaba de que había un incumplimiento me señalaba que ellos le habían pedido muchas ramitas de ese árbol. Entonces, claro, uno decía que había cumplido todas estas ramitas y que dado que había muchas ramitas no pudieron hacer el árbol en su totalidad. En cambio, la empresa B me decía que ellos habían pedido el árbol y que todas esas ramitas estaban incorporadas dentro de la solicitud original del contrato. Por lo tanto, aquí teníamos dos miradas distintas respecto de un mismo punto. Uno decía que ellos no estaban obligados a las ramitas del árbol y el otro que sí era parte del contrato. Entonces, ahí lo que hicimos fue objetivizar el problema. ¿Cuál es el conflicto? ¿Desde dónde lo está mirando una empresa? ¿Desde dónde lo está mirando la otra? Cuando descubrimos efectivamente y objetivamente que la solicitud había sido del árbol completo y que estas ramitas estaban incorporadas, logramos un acuerdo. Entonces, es sumamente importante trabajar con cada parte, sea familia, sea civil o comercial, con la mirada que tiene y cuál es el mejor escenario y cuál es el peor escenario. Porque cuando uno trabaja con las partes sabiendo cuál sería tu mejor escenario, cuál sería tu peor escenario, ¿cómo te gustaría llegar a un acuerdo y terminar esta mediación? Eso sí, ¿no? Irma, si puedes bajar tu... Porque dejan la puerta abierta, po. María Paz, si quieres la Dejan la bajas tú para puerta que... abierta. Por favor, que silencien los micrófonos. Que le eche la, Se está lo que le eche escuchando la todo cosa lo que están amarilla. conversando. Más respeto, por favor. Irma Irizar. Irma Irizar tiene el micrófono encendido. Bien, me perdí un poco, pero cuando uno... O sea, y por eso les pido el tema del micrófono apagado, porque uno va avanzando. Cuando hablo de poder que las partes en el fondo puedan observar desde dónde está mirando el otro,
Eso permite que de alguna manera nuestra mente también se abra para poder trabajar sobre posibles acuerdos. Y eso es mucho más fácil hacerlo en una sesión campus, porque tú puedes conversar con el parte y preguntarle esto. ¿Cuál es tu mejor escenario? ¿Cuál es tu peor escenario? Sobre todo en mediaciones civiles y comerciales donde van los abogados, preguntarles a ellos, ¿qué posibilidades tienes tú en un juicio? Si es que nos va mal, si el proceso no avanza. Eso también es objetivizar el problema y también poner un cable a tierra respecto de las posibilidades que ellos tienen en el tema. Entonces, es sumamente bueno esto, porque, y que lo tomen y lo hagan de alguna manera de utilizar estas cosas en mediación. María Paz, a ver, voy a silenciar. Sí, no puedo mutear a, Ya, no importa. digamos, individualmente, así que por favor les pido que cuando, bueno, que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Ahí sí parece que los apagaron. Bien. No, Irma todavía tiene su teléfono, pero bueno, sigamos. ¿Cómo se termina una mediación? En materia de familia, me imagino que todos aquí saben, a través de un acuerdo, se ha pasado al CIMEF, el CIMEF lo deriva a tribunales de familia y tribunales de familia lo aprueba o lo rechaza. A veces hace un previo proveer, pero la regla general es esa. Si se aprueba, el acuerdo tiene un carácter de sentencia. ¿La Ingrid? Ah, se fue. Pero ya viene. Ahí, Tú Ingrid. sabes que a tu papá le puede pasar Ahí. cualquier cosa en Mire, es cualquier que sabes momento. que tenemos un problema porque la Porque estoy señora acá que me... Irma está hablando y no nos escucha. Entonces yo la voy a poner en la sala de espera hasta que apague el micrófono. Eso Nos quería caímos. hacer. ¿En qué momento me caí? Porque no sé hasta dónde hablé, hasta dónde... No, ¿Qué fue mira, lo último que dije? sí, Acuerdo comercial. acuerdo comercial. Disculpen, pero ya. Vamos a volver a compartir Sigamos, ahora pantalla sí. entonces. Ahí, compartir. Ahí vamos. ¿O no? A ver el anterior. Sí, ahí vamos. ¿Cómo se termina en el fondo un proceso de mediación? Y le estaba comentando el de familia, me parece que ya se lo dije, y en cambio el proceso de mediación comercial no tenemos regulado todavía la mediación comercial, por lo tanto, y como van los abogados con las partes, ahí es importante preguntarle a ellos cómo quieren cerrar el acuerdo. Normalmente los acuerdos se terminan por transacción firmada notarialmente, se terminan por transacción con firma digital avanzada simplemente, y cuando el acuerdo tiene posibilidades en el fondo de caerse o que haya algún problema, por escritura pública. Normalmente ahí son los abogados quienes, uno les pregunta qué les acomoda más, como siempre van todas las partes con sus respectivos abogados, ellos van dependiendo del caso y dependiendo de la obligatoriedad o no que van a ver en el futuro, decir cuál de estas tres fórmulas les acomoda más. Y, bueno, respecto a si está o no regulada la mediación, en temas de familia, por supuesto, con la ley 19.968, tribunales de familia, del artículo 103 en adelante, está regulada la mediación familiar y la mediación civil y comercial, solo hay un proyecto de ley que sigue durmiendo en el Senado desde el año 2022. No tenemos una regulación formal, sin embargo ya hemos empezado a hacer mediaciones y yo creo que en la medida que todos nos atrevamos a hacer mediaciones, porque ojo que yo estoy en el CAM, pero hacía mediaciones antes civiles y comerciales, he hecho sobre todo, por ejemplo, cuando hay deuda, en los contratos de arriendo antiguamente. Entonces es importante ir creyéndose el cuento y trabajar, hacer mediaciones, sobre todo si tienen dudas, qué sé yo, llamarnos, porque nosotros el Comité de Mediación Civil y Comercial, no voy a decir el nombre completo, el comité está siempre llano a ayudar a las personas que necesitan, así que en ese sentido, atreverse, hacerlo, preguntarnos, porque nosotros estamos súper dispuestos a poder colaborar en todo lo que tiene que ver con la mediación. Yo no soy muy de redes sociales, pero ahí están todos mis contactos por si quieren seguirnos, si quieren preguntarme algo, para que ustedes puedan avanzar. Y como son las 7:36 y la idea es que podamos cerrar el tiempo, podemos ahora entonces pasar, voy a retroceder un poco, pasar a las preguntas que quieran hacer
Si no hay preguntas, puedo seguir comentándoles cosas que me parecen también de relevancia, como por ejemplo, normalmente los mediadores que están partiendo, cuando hablo de mente de principiante o cuando hablo de nuestro propio mapa, tú, María Paz, me dices si hay preguntas, mientras tanto yo sigo... Tú, es que deja de compartir, Ingrid. Ah, ya, perdón, déjame dejar de compartir. Ahí, Ay, perfecto. Ahí sí ya nos estamos viendo. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, levantan la manito ahí del Zoom mientras, o mientras se si las hacen vemos preguntas, activas las cámaras. Mientras se hacen preguntas, entonces puedo seguir conversando respecto a que cuando uno parte en las mediaciones, hace mucho lo que en el fondo aprendiste. Y yo creo que aquí también tenemos que tener otro criterio respecto a las mediaciones, porque hay muchas mediaciones que la gente dice no se puede, no sé qué. Nosotros tenemos que observar qué es lo que quieren las partes. Si las partes necesitan resolver un tema a través de mediación, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Después uno verá, sobre todo los que somos abogados, tenemos más herramientas, pero cuando uno no es abogado, puede hacer una comediación y juntarse con un abogado para que pueda trabajar respecto a si es que hay un previo proveer o algún problema. Otra cosa importante es que nosotros, sobre todo al principio, y que pasa para que no se asusten, es que siempre de alguna manera uno se abandera. Y yo siempre preguntaba esto en los talleres que iba al principio, porque era algo que me pasaba por lo menos recurrentemente, sobre todo en temas de familia, donde había una parte y otra, y yo como que decía, chuta, la señora tiene razón, o el caballero tiene razón. Entonces, eso es parte de un proceso de aprendizaje, pero lo importante ahí es que nosotros nos observemos y podamos dejar de alguna manera esto al lado. Sobre todo en mis primeras mediaciones, yo siempre en el mensaje inicial les decía a las partes, si ustedes ven que yo estoy tirando para un lado o para el otro, me lo dicen para poder mejorarlo, y si no se puede mejorar, pues nos damos por frustrada la mediación. Porque muchas veces nos pasaba esto de que había un abanderamiento y sin quererlo, y eso de alguna manera es algo que tenemos que observar, porque si yo veo que en realidad estoy muy involucrada con mi propio pensamiento, no puedo mediar esa causa. Y ojo con eso, ahí tenemos que ser bien profesionales. Pero también, y en eso quiero, o sea, es como un arma de doble filo, porque de alguna manera eso pasa, pero se termina, o sea, no es que siempre me vaya a pasar. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar la emocionalidad propia, el mapa propio, y decir, bueno, yo puedo mediar esta causa y dejar estos pensamientos al lado, mente de principiante, y empezar, dejar en blanco la mesa para poder escuchar a las partes con nuestra atención plena. Ya, ahora sí Oye, parece que hay una pregunta. ahí parece que Carolina, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Ah, ya. Oye, no, Bien, Ingrid, me otra interesa cosa, saber. Sí, no, yo te quería dale, preguntar a dale. ti. Sí, porque tú empezaste como mediadora en familias, ¿cierto? Sí. Entonces, esta evolución a perfeccionarse sobre temas de materias civiles y comerciales, es la pregunta del millón que siempre se hace. ¿Es necesario conocer las materias del fondo que tú estás conociendo en materia de mediación civil y comercial? ¿O basta tu experiencia, tu expertise en llevar la mediación? A ver, en mediación, desde mi punto de vista, yo, porque ahí puede que hayan personas que piensen distinto, pero yo en lo personal creo que uno puede mediar cualquier tema. Ahora, es importante tener por lo menos una idea, porque por supuesto si me llega una mediación, por ejemplo, de medioambiental, no es algo que yo maneje. Entonces, claro, quizás ahí lo que voy a hacer es pedir a un mediador colega que sí sepa medioambiental para que me acompañe en una mediación. Pero en general, lo que son causas civiles, contratos de arriendo, incumplimiento de contrato, ese tipo de cosas, la verdad es que uno no necesita tener conocimientos, porque en el fondo el problema que se suscita entre las partes es la observación de este punto con distintas miradas, y por lo tanto, usando las técnicas de mediación, podemos lograr un acuerdo. Porque el conflicto se produce en esto, en cuál es la mirada o cuál es el conflicto. Si logramos descubrir cuál es el conflicto, qué estoy pensando yo, qué está pensando el otro respecto de este tema, es fácil resolverlo. Así que Ah, yo te diría que, a menos que sea algo muy específico, como en este caso, por ejemplo, mediación eh, medioambiental, no. Pero, por ejemplo, hay una mediación que tiene que ver con el derecho de autor, que
no tenía idea, pero por ejemplo, hay un registro de mediadores para derechos de autor, y yo siento que perfectamente puedo hacer mediaciones de derecho de autor sin tener tanto conocimiento en derechos de autor, porque si me llega algo, bueno, estudiaré, revisaré y aplicaré las técnicas de Ya, mediación en ese lugar. Ahora, ya, muchas algo gracias. que Ahí Marisol parece que quiere hacer una pregunta. Marisol ábrele el micrófono Loyola, entonces. estás con la Sí, manito hola, ahí. Hola hola, Se no, Marisol. escucha, hola, perfecto. hola, hola Ingrid, hola María Paz y a todos y a todas. Más que consultas, como un comentario, reflexión, no sé, porque me llamó mucho la atención lo que señalaba Ingrid. Entre paréntesis, disculpen por no abrir la pantalla, pero recién vengo llegando del trabajo, así que estoy con modo de descanso, No así, te no preocupes. presentable. Entonces, por lo que ella señalaba, que había realizado mediaciones civiles y comerciales, aunque todavía está anciana, está durmiendo, el 2022, todo lo que señalaba. Eh, a mí cuando indicaba eso, no podía dejar de pensar en una transacción extrajudicial, ¿ya? Eso es como comentario. Y como consulta, no sé, es porque indicaste que había realizado ya mediaciones civiles y comerciales. Sí. Entonces, era como, ¿cómo se acercaron las personas, digamos, en tu rol de mediadora? ¿Cómo fue? Porque tengo entendido que no hay un registro de mediadores civiles o comerciales, entonces esa parte la encontré extraña, por decir así. Entonces me gustaría que lo informara, no sé. Y gracias por tu exposición, muy clara, muchas gracias. Mira, en general las mediaciones que yo hacía antes tenían que ver con cuando me llegan mediaciones, las mismas partes te van, no sé, por ejemplo, una que hice de una familia que se había divorciado y que ella le debía dinero al ex marido. Entonces él necesitaba regular eso. Y ya que le había ido bien en la mediación de familia, decidieron hacerlo a través de una mediación conmigo. Esa es una mediación civil y comercial, terminamos con un acuerdo, con una transacción. Después yo fui nombrada como mediadora del CAM, y ahí, por supuesto, te llegan mucho más mediaciones, porque obviamente, y en eso creo que tú tienes toda la razón, a los mediadores, primero que tenemos muy poco trabajo, porque los abogados, de alguna manera, o sea, yo al principio tenía muchas mediaciones de familia, pero como llegaba a acuerdo, no me mandaban porque en el fondo les quitaba un cliente. Entonces, claro, nosotros, de alguna manera, los abogados que se dedican a comercial o a otras cosas me derivan. Pero en general los abogados de familia no, porque siempre, o sea, no siempre, pero en un 90% yo llego a acuerdo. Entonces, claro, esa parte es compleja, porque cómo te llegan las causas de alguna manera a ti. En este caso, hoy día a mí me están llegando por el campo, porque me inscribieron en la nómina. Entiendo que no sé cada cuánto tiempo, eso lo podemos preguntar. Se abre esta nómina y uno postula eh, al CAM, y dependiendo de las características que tú tengas, te aceptan o no te aceptan. Entonces, eso por ahora, pero ya una vez que se abre el registro, que mientras no haya ley, por supuesto, no va a haber ninguna opción. Así que yo creo que el tema es ir haciéndonos nosotros publicidad. Creo que una de las cosas importantes que tenemos que ver, y que de hecho es algo que yo tengo pendiente, que incluso me compré hasta un curso para todo lo que tiene que ver con redes sociales y todo eso, porque en la medida que nosotros nos vamos también publicitando, yo hace muchos años hice un curso donde el profesor comentaba esto: si nosotros queremos que la mediación salga adelante, somos nosotros los, de alguna manera, encargados de mostrar las ventajas de la mediación. Porque efectivamente yo creo que te diría desde que partió la pandemia y un poquito después, la mediación ha tenido como un boom, pero antes la mediación, o sea, no había mucho movimiento en mediación. De hecho, en general, las mediaciones de familia, los que están licitados, tienen mucho trabajo, pero los mediadores privados no tenemos tanto. O sea, los que tienen años, por supuesto, a lo mejor se hace la rueda de alguna manera, pero los que están partiendo es sumamente difícil, porque ¿cómo les llega mediación a esas personas? Entonces ahí es donde creo que nosotros tenemos ese trabajo, incluso como colegio también tenemos ese trabajo de visibilizar la mediación, que es algo que yo siempre, de alguna manera, es como mi caballo de batalla. Es como que yo creo que nosotros tenemos que darle a la mediación para que ésta se visibilice y podamos tener todos acceso a mayores mediaciones. Eso. Luis Eduardo está ahí con su manito levantada. Luis Eduardo, ¿puedes activar tu micrófono?
Hola Luis Eduardo. ¿Cómo estamos? Escuché muy atento y en realidad súper clara todas las explicaciones, pero quisiera hacer algo porque ustedes saben, yo soy mediador medioambiental y eso es mi razón de ser. En la mediación medioambiental es totalmente diferente, no tiene nada que ver con la mediación que nosotros conocemos porque abarca muchos actores, no son dos personas, no son dos, ni tres, ni cuatro, pueden ser hasta 100, 200, 300 personas. Incluso las áreas eh, de alcance pueden llegar hasta 100 kilómetros, lo que hace que uno puede estar mediando con múltiples actores que tienen incluso hasta legislaciones especiales, los que están bajo el convenio OIT 169. Pasa mucho en las mediaciones que se hacen en el norte con la minería, y que el área de influencia de un proyecto puede tener 100 kilómetros. Entonces, ahí hay otros parámetros y como digo, preparar una mediación de esas puede demorar meses y intervienen con el mediador muchos técnicos. Entonces, solamente dejar eso entendido, que no, si alguna vez les toca, no es una mediación de 1 hora, 2 horas, 3, 4, no. Esas mediaciones son totalmente diferentes y hay varios parámetros que incluso arquetipos de la mediación que se ven violados, diciendo así en esos términos, porque no hay voluntariedad, porque muchos de los actores se ven obligados a entrar a la mediación. Eh, la neutralidad se pierde, la confidencialidad se pierde, porque como son tantos actores, así que a eso me refiero. Yo quería aclarar ese tema porque es un poco desconocido. eh, y, eh, y como digo, no es lo que nosotros realmente conocemos como mediación. Tiene el nombre mediación porque efectivamente se media, se comunica, se hace participar gente y se llegan a soluciones, pero son diferentes. Y el mediador tiene que tener una capacitación muy especial. Si no está calificado, y aquí es donde normalmente los grandes mediadores de este tipo son todos abogados especialistas en derecho ambiental, primero y después mediadores medioambientales, porque esa es la base. Eh, Hay mediadores que no son abogados, pero la ventaja del que tiene el abogado es que maneja la legislación medioambiental, que también es diferente. Es un poquitito lo que quería decir para ayudar Mm, a lo que decía Ingrid. sí. Se Oye, agradece Luis Eduardo. oye, para ir terminando, Ingrid, ¿tú crees que nos puede resultar el proyecto de ley que presentamos o que preparamos nosotros? O Digamos, sea, si yo creo podemos que, seguir avanzando como los españoles. o sea, yo creo que en la medida que nosotros hagamos bulla, vamos a tener de alguna manera una visibilización. Como comenta María Paz, nosotros estuvimos en el equipo haciendo modificaciones a ese proyecto, porque, por ejemplo, no se puede mediar de manera privada, no puedo yo, Ingrid Florido, hacer una mediación, tengo que pertenecer a un centro. Entonces, eso a mí me parece un poco arbitrario, creo que, o sea, yo, por ejemplo, que tengo 4 niños, entonces a mí no me gusta mucho participar en grupos, en centros, estoy en el campo, que bueno, me llamaron, pero en general yo siempre he sido independiente y por lo tanto creo que uno no puede ser privado de hacer mediaciones civiles y comerciales si es independiente y no está en un centro. Creo que eso debiera cambiar. Y así hay muchas cosas que a nosotros en el grupo lo modificamos, hicimos un proyecto que está ahí parado todavía porque de alguna manera, no sé el por qué, pero sí deberíamos nosotros insistir y mover eso, porque creo que es importante que cuando uno pide o cuando uno se muestra o cuando uno, sobre todo que nosotros trabajamos en mediación, entonces somos, qué mejor personas para poder decir en cómo podemos mejorar o cómo se puede avanzar en una mediación, sea civil o comercial o de familia, para que tenga resultados positivos. Y algo que quisiera, antes que, porque sé que vamos a terminar, aprovechar de compartirle algo que es de la neurociencia, que también he estudiado un poquito de eso,
y es el hecho de que cuando uno parte una mediación, muchas veces las personas vienen muy tensas, vienen como que no saben mucho a qué van, y es sumamente importante recibirlos con una sonrisa. Las neuronas de espejo hacen que, de alguna manera, al mirar al otro y estar sonriente, baje el nivel de intensidad. Cuando las personas vienen muy angustiadas, muy tensas, incluso hay algunos que vienen como muy enojados, entonces uno tiene que con una sonrisa recibirlo, decirle muchas gracias por haber aceptado estar en mediación, no les voy a quitar más de una hora y en una hora de alguna manera vamos a poder saber si efectivamente se puede mediar o no, y si ustedes quieren podemos seguir más adelante de alguna manera, o sea, darles todas las posibilidades a las partes para que puedan participar en la mediación. Cuando la persona está muy tensa, hay una parte que se llama, que tiene que ver con la neurociencia, que nuestra amígdala, que no es esta amígdala, sino que es una que está en el cerebro, se llama, la amígdala está secuestrada, y por lo tanto la persona está tan tensa que no es capaz de observar nada ni de escuchar nada. Entonces cuando llegan personas así, que se sientan y ponen los hombros, qué sé yo, y hablan fuerte, es sumamente importante mantener la sonrisa y recibirlos con esta forma que les digo, y tratar de cambiar el foco, preguntarles otras cosas, cómo les fue, cómo llegaron, cómo estuvo el tráfico, si por ejemplo estamos en verano, decir, oye, qué rico que ahora no tenemos tanto tráfico como en invierno, te gusta la playa, te gusta el campo, porque eso ya lo va a hacer pensar en otra cosa y sacar su estado, que normalmente vienen de repente con mucha angustia. Entonces es sumamente importante ahí trabajar con esas herramientas que nos da la neurociencia y que de alguna manera permiten cambiar el estado de la persona, de estrés a relajación. O sea, no va a ser relajación en total, pero de alguna manera el hecho de preguntarles cosas que a ellos que les agrade, cambian nuestro foco. Entonces, por ejemplo, les voy a comentar, en algún momento llegó un señor muy enojado, porque él no quería estar en mediación, había sido solicitada por la señora, la mamá de su hijo, que no eran casados, y el hombre hablaba muy fuerte, y claro, mi primer pensamiento fue, este señor, qué mal genio. Pero claro, mente de principiante, dejé ese pensamiento al lado, el mantel blanco, y empecé a escuchar, le hablé de otras cosas primero, como para sacarlo de esa sensación. Claro, con el tiempo, con las conversaciones, me di cuenta que el señor era de descendencia italiana, por eso hablaba tan fuerte y gesticulaba tanto. No, no era que él fuera una persona agresiva, que fue mi primer pensamiento. Entonces, por eso es tan importante observar desde qué le pasó a esa persona. Y eso lo hacemos a través de las preguntas. Entonces, cuando le preguntamos a ella, cómo era él cómo era la mamá de él, cómo actuaban. Bueno, eso es para materia de familia, pero de alguna manera igual sirve, porque todos estos tips nos sirven en el fondo en mediación civil o comercial, el hecho de poder de alguna manera apaciguar o calmar a las personas, sobre todo cuando vienen un poco como angustiadas. Eso. No, agradecerte, Ingrid, por tu experiencia. Yo no sé si alguien más quiere comentar o, eh, digamos, hacer una consulta, pero te agradecemos, digamos, la experiencia en lo fundamental en este momento, porque yo, como hemos conversado en el comité, ya todos saben teoría, todos ya tienen, digamos, sus cursos hechos, pero falta la experiencia, ¿cierto? Atreverse, como dices tú, a iniciar la primera mediación, ya sea familia o la primera mediación civil y comercial, para ir adquiriendo experiencia y poder lograr acuerdos, que ese es el fin, y así cumplir los fines de la mediación. Así que, Ingrid, te agradecemos un montón, al Colegio Mediadores también, agradecer, digamos, la organización también con la directiva, y Varinia, que no pudo estar, que ya está viene llegando del extranjero, pero te agradecemos un montón, y muchas gracias a la gente también que está presente y que, como decimos siempre, nos tomamos esta horita para que ustedes puedan aprender más y conocer más de mediación, y en esta oportunidad que conozcan a Ingrid, que gran valor para nosotros. Eso pues, muchas gracias. Uy, justo terminamos la hora, así que muy ¿Ven? bien. Estamos Agradecerle, perfectos. agradecerle al Colegio de Mediadores por la oportunidad. Creo que todos los que hacen mediación de distintas ramas, debiéramos tener el espacio para poder ir nutriéndonos juntos. Así que, y atreverse a preguntar, yo creo que de repente hay preguntas que no se quieren hacer porque, no sé, nos da vergüenza,
Entonces yo creo que uno tiene que atreverse y hacer las preguntas que quiere hacer, porque eso también nos ayuda a mejorar. Sobre todo si uno ya ha tenido alguna, no, wow, super experiencia, pero vamos teniendo experiencia y esta nos va nutriendo y como dices tú, María Paz, nos vamos ayudando mutuamente para poder ir mejorando el proceso de mediación. Eso. Así que Buenas muchas noches a gracias. todos. Así que ahí nos por desconectamos todo. Oye, ahora y María nos Paz, veremos en una próxima podemos oportunidad. hacer una foto todos juntos, si prendemos cámara los que puedan, sería ideal para poder después ponerla en nuestra página del colegio. Me voy a sacar los lentes para que Ahí sí que eligieron a la Gracias. fotógrafa, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. los que puedan poner cámara, espera un segundito, María Paz, para que todas ahí Ya. vayan abriendo su cámara y podamos Eso, hacer una perfecto. foto más. Así que se agradece. Gracias, Ingrid, como siempre, por entregarnos toda tu experiencia. Eso nos sirve como retroalimentación también. Nos sirve un montón. Así que muchas gracias, como siempre, por tu buena disposición ahí de colaborar con el colegio. Gracias. No, yo feliz, siempre, si puedo, feliz lo hago. Así que, no, y esta vez fue una invitación directa del grupo, así que yo dije, ya, dale, sí, total. Sí, pues si ya tiene tanta experiencia la Ingrid, tenía los cursos fantásticos, así que qué mejor que ella, ¿cierto? De hecho, después podemos hacer uno. Estamos empezando el año, así que yo creo que ahí nos vamos a dar con todo el fuego para poder seguir ahí con otros proyectos, otros cursos, otras cosas, así que ahí yo creo que vamos con el pie derecho. Sí, Sí. todo lo que quiero. Así que muy Ya, bien, muchas gracias. ¿Y sacaste la foto? Sí. Un besito Listo, grande pues. a todos. Gracias Buenas por participar noches, y que gracias estén por estar en bien. este momento. Chao, Chao. chao. Después mandan la foto. Chao, gracias. Buenas. Oye, Sí, los ¿y vamos don a Peter qué publicar hace ahí en el. con la Ay, María? mira, se ha incorporado